Buenas tardes. La tragedia enlutó hoy a Moreno y a la educación de todo el país. Algo tremendo que ocurrió en las primeras horas y que provocó la muerte de una directora de 48 años y el portero de la escuela cuando entraron y explotó la garrafa con la cual habían tenido problemas durante todos esos días. Hasta en el barrio se sentía el olor a gas. Habían hecho denuncias, habían pedido ayuda. El miércoles la propia directora, la vicedirectora, había estado esperando hasta última hora. La ayuda no llegó, porque no hay ayuda para los más vulnerables, porque la educación no importa. Esta maestra se murió pensando que se recibió de maestra y que luchó como maestra sin que nadie entendiese desde la política en este tiempo cuál es la realidad de la vida de los maestros. Dedicó su vida a la docencia. Muere a los 48 años en la escuela, como una especie de dolorosa metáfora de toda su vida. Le arrancó esa vida todo lo que no se hace por la educación. No solamente es el tema de las paritarias, el desprecio por los maestros, sino también el desprecio por la escuela pública en sí misma y por los chicos. 500 chicos pudieron haber sido amenazados por esta situación hoy si hubieran entrado antes que la maestra. Llegaron 20 minutos después. Cientos de ellos podrían haber muerto en este hecho que enluta a todo el país, pero particularmente a la educación. Han transcurrido varias horas y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, todavía no ha dicho "esta boca es mía". ¿Dónde está la señora de los timbreos? ¿Dónde está la persona que muy rápidamente encuentra a quien echarle la culpa cuando se siente encerrada por alguna acusación, como la de los soportantes truchos? Todavía no sabemos nada y han pasado muchas horas. En cambio, sí se pudo hablar temprano con un representante de SUTEBA, de la propia localidad de Moreno, expresando ya en aquel momento su indignación. En primer lugar, el Consejo Escolar de Moreno, que en este momento está a cargo de un interventor que se llama Sebastián Nasif, que son los primeros en tener que acudir a este tipo de reparaciones inmediatas. Y después el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el que está a cargo del mantenimiento de las escuelas de toda la provincia. En Moreno tenemos abandonadas, literalmente abandonadas las escuelas de nuestro distrito. Es la voz de Pablo Fernández. Más tarde llegó Roberto Baradel, en medio de un dolor que no se podía manejar. Estaba devastado por lo que había ocurrido, porque naturalmente conoce a la maestra, conoce la escuela número 49, Nicolás Avellaneda, y además estaba aterrorizado de lo que pudo haber sucedido con los chicos. Finalmente, la maestra y el portero salvaron la vida de decenas o de cientos de chicos que podrían haber sido las víctimas si estaban dentro de la escuela cuando se produjo la explosión. Baradel, devastado. Nosotros hicimos un carpetazo hace un mes y medio, lo llevamos a la legislatura, se lo llevamos a Santesini, estaba esta escuela, estaba con problemas de gas, lo habíamos denunciado. Cada uno de los reportajes que me han hecho todo este tiempo, yo he dicho que hay una situación de abandono y de desidia en las escuelas, y no nos escucharon. Esto es lo que sobre el ministro de Trabajo señaló Baradel, pero sobre todas las responsabilidades habló el principal dirigente de SUTEBA. El sinvergüenza del ministro de Trabajo, porque no le cabe otra denominación, envía inspectores a las escuelas a apretar a los docentes para que no hagan paro, y no es capaz de enviar un solo inspector para velar por las condiciones de seguridad de las escuelas. Así que quisiera saber con qué cara la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Trabajo, el director general de Cultura y Educación les explica a las familias esto, ¿no? Una cosa que se podía haber evitado. Es muy probable que María Eugenia Vidal esta noche o mañana en uno de los programas y canales que sostiene con muchísimo dinero salga para dar explicaciones, pero todavía está atribulada por los hechos y no ha sido capaz, evidentemente, de pronunciarse públicamente sobre este episodio. Quien sí lo hizo, y la menciona, por cierto, es el director de la escuela, que está de licencia. Se juntan en esta escuela número 49 los episodios de violencia que se viven en el conurbano cada día, a cada hora, con esta desgracia tremenda. El director de la escuela, conmocionado, dijo: hago responsable a la gobernadora. Él estaba de licencia porque fue atacado a balazos en la puerta de la escuela.
Aquí está todo el detalle. El director de la escuela número 49 se encuentra de licencia porque le dispararon 2 tiros en la puerta de la escuela. Hoy se acercó hasta el lugar para interiorizarse sobre lo sucedido. Habla de la maestra Sandra Calderaro, era mi compañera. Con ella nos pusimos la escuela al hombro. Hablan de salarios, que somos vagos, que no queremos dar clases. En 30 años de servicio prácticamente no falté nunca. Los docentes de esta escuela faltan muy poco y tenemos mínimas condiciones de trabajo. Y luego termina diciendo, hago responsable de lo que pasó a la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Y dónde, si no, hay que buscar esa responsabilidad? Esperamos las explicaciones y las disculpas. El neoliberalismo mata siempre. El neoliberalismo no se ocupa de atender a las escuelas, de atender el pedido de los maestros, no se ocupa de atender las necesidades de los maestros. El presidente de la República dice que la inflación es del 30% y desfachatadamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece el 15% de aumento y en cuotas. Este es el trato que se le da a los maestros, pero es igual y resulta un poco menos visible el tratamiento que se le da a las propias escuelas que están en esta situación. Esta escuela tiene que tener una garrafa porque no puede pasarse al gas, porque no hay manera, porque todavía hay un gran sector de la población que no tiene gas y esto se relaciona con lo que vamos a ver más adelante del ministro de Energía, el impagable, impresentable Iguacel, que dice que hay que pasarse el gas. Pero queremos tomar como segundo tema de esta columna lo que sucede con los cuadernos, con lo que es el tema dominante en el terreno político, y esto es inevitable. Graciana Peñafort, la doctora Peñafort, ha emitido algunos tuits que por lo menos son conducentes hacia pensar un poco mejor en este tema. Hay mucha gente detenida basada en unos cuadernos que no han sido peritadas. Los jueces no hacen esto sin el guiño del gobierno. Es una cuestión sobre Centeno, fue militar, y no es por ser militar, sino que fue militar exonerado. A mí me hace pensar, eso es un perfil muy adecuado a un servicio. Esto es lo que dice Graciana Peñafort. Jorge Asís, un conocido, muy destacado colega, hoy también emitió un tuit hablando de lo que nosotros decíamos ayer en el comienzo de nuestro editorial. Desatada la campaña electoral más brutal. ¿A quién le ganaron? Nos vienen con Amorín y el Destape, les tiramos con Bonadío y La Nación. La mafia del bien. Ampliaremos, dice Jorge Asís, que habla justamente de que ayer se lanzó la campaña electoral. Fueron nuestras palabras, tomadas inmediatamente por la gente de Mañeto, para ver si provoca algún tipo de daño, para estigmatizar como siempre. Pusieron parte del editorial y otra feroz defensa del kirchnerismo ante una denuncia de corrupción. Dice que dije, y esta es la única parte de verdad, que comenzó la campaña. Le quiero preguntar a Héctor Mañeto y a sus acólitos de Clarín, ¿por qué yo habría de creer de primera, inmediatamente, lo que dice la justicia corrupta de un gobierno fraudulento sostenido por una mafia mediática? ¿Por qué tengo que creerle de inmediato? ¿Por qué no presentar dudas y sospechas como existen sobre la personalidad y sobre la historia de lo que ha hecho el hombre de los cuadernos? Puede que sea cierto, y si es cierto, bien que lo diremos como corresponde. Y no nos ocultaremos como ellos, que cuando quieren ocultar algo se ponen 8 horas a mirar la luna. Le entregan al país una luna roja mientras el país se cae a pedazos. Eso es lo que no hacemos, Mañeto. Por eso es que podemos decir ahora que puede perfectamente esto estar instalado en la campaña electoral, porque ni Bonadío ni Stornelli son confiables, son suyos, son de Macri, son de una justicia absolutamente corrupta y que se ha disparado hacia un lugar de donde ya no tiene retorno. Por eso nos permitimos decir que en medio de todo lo que se estaba diciendo de los aportantes truchos, y cuando el país económicamente se le cae a pedazos al gobierno, aparece este tema de los cuadernos. Puede que sea verdad, y me verá Mañeto decirlo como corresponde. Nosotros no nos ocultamos detrás de una luna roja para no decir lo que pasa en la República Argentina. Lo que pasa no siempre lo vemos porque no siempre ocurre aquí. Hay que recordar lo que mencionábamos sobre la campaña internacional a través de Facebook
hechas justamente contra el kirchnerismo que tanto preocupa a este señor de los medios de comunicación. Escuchen ustedes lo que, no en la Argentina, sino los medios internacionales dicen sobre la campaña de Cambridge Analytica directamente dirigida a través de Facebook contra el kirchnerismo. Y la pregunta que sobrevuela por estas horas la República Argentina es si hubo una campaña anti-kirchnerista en las elecciones presidenciales de 2015. Esto a partir del informe presentado por parlamentarios británicos del Comité Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes, donde destacan tener alarmantes pruebas y evidencia confidencial que destaca que el grupo SCL ha realizado tácticas de espionaje, guerra informativa y la utilización de agentes de inteligencia retirados para crear cuentas falsas de Twitter y Facebook y favorecer a la Alianza Cambiemos en contra del Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales de 2015, que recordemos fueron muy reñidas y que consagraron a Mauricio Macri como presidente de la nación. Los propios parlamentarios británicos solicitaron que se investigue en cada uno de los países donde presentaron estas denuncias. Aquí en Argentina hay una pesquisa interna realizada por la Cámara Nacional Electoral que hasta el momento no ha arrojado ningún tipo de resultado, ni negativo ni positivo. No se ha podido confirmar esta versión, pero prometen seguir investigando, claro, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, donde también se pondrá en juego el tipo de campaña que se haga en las redes sociales. El tema ya es internacional, pero Marcos Peña, mano a mano con Leopoldo Moró, es capaz de negarlo. El comité vio evidencia confidencial, un resumen de la reunión gerencial del 27 de mayo en relación a la campaña anti-Kirchner en Argentina, describiendo el documento que tiene en su poder la comisión y que nos ha hecho llegar. Gran empeño en recopilación de inteligencia de proximidad, guerra de información y uso de funcionarios retirados, en la transcripción dice le hace como jubilados, de agencias de inteligencia y seguridad de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y España. Y la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para acompañar la campaña anti-Kirchner. Y la respuesta de Peña negándolo absolutamente todo como siempre. Pero hablemos un poco más de lo que pasa ahora sí en el país. Caída vertical de la industria. Ya en mayo había caído más del 4%, ahora en junio el 8,1%. Esto es lo que pasa en el país. Esta es la realidad. Más allá de los cuadernos y de cualquier cosa que nos distraiga para ver si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el terreno económico y consecuentemente político en la Argentina, porque todo esto estaba llevando a un desastre electoral inmediato al gobierno. Tratan de revertirlo con situaciones como las que se plantea desde lo mediático y desde una justicia que es lo suficientemente corrupta como para tomar todo lo que dice con pinzas. Y además está el tema de las tarifas. 8,1% menos la industria, pero esto se da la mano con que la energía está en crisis. Y eso que hay que darle energía a mucho menos gente. Se trabaja con el 60% de la capacidad industrial hoy día en la República Argentina. Se han caído miles de pymes, miles de empresas a las que no hay que darles electricidad. Por lo tanto, habría más y tendría que resultar más barata si hay más electricidad, por lo menos eso tendría que bajar, pero no, sube permanentemente el 28, el 30% y próximamente subirá más y algún aumento se lo tienen que guardar para enero porque saben que ya es absolutamente insoportable lo que sucede. Eso sí, brevemente les recuerdo lo que fue capaz de decir el ministro de Energía. El ministro de Energía de la Argentina va a decirle al país que tiene un 40% con garrafas que se pasen de la electricidad al gas. Facturas de 4.000 pesos, 8.000 pesos sí las hay. Y acá hay una recomendación importante que quiero hacer, que es la siguiente. Aquellos que tengan calefacción eléctrica, la recomendación es disminuirla al mínimo posible y con el tiempo empezar a pasar. En ningún país del mundo que hay gas natural y potencial de recursos se promueve el uso de la calefacción eléctrica. Pero aquellos que cayeron en la trampa, sepan que eso es muy costoso, muy ineficiente, y si le viene una factura de 4.000 pesos, no está mal la factura esa. Este cínico del ministro vuelve a hablar exactamente de lo mismo, mintiéndole a la gente, que estos muchachos empujan a la gente según la conveniencia monetaria, pero no en la conveniencia del usuario, de los seres humanos. Esta gente miente a cada paso,
no le explica la verdad a la gente porque no les está contando que a pesar del consumo que usted tiene, no le van a descontar si usted gasta menos que el año pasado porque es hasta 30% el gasto para el descuento. Y Guasel también le miente a la gente con el tema del gas porque abrieron las exportaciones del gas, ahora estamos importando. Y lo que están en este momento haciendo es un show, una mise-en-scène para continuar saqueando. La palabra de Osvaldo Bassano, de ADUC, refutando, por supuesto, no le es nada difícil hacerlo con su conocimiento a Iguacel. Uno de los CEOs, de los hombres preferidos de Mauricio Macri, hay unos cuantos. Uno de ellos es el actual presidente de Aerolíneas. Le queremos mostrar brevemente, solo como recordatorio, lo que fue capaz de decir el león que se come a la cría, el tipo que viene y echa gente para mostrar que él es el que manda y que él es el poder. De esto son capaces los seguidores de Mauricio Macri. La semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Tomar esas decisiones y echar amigos a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí, gente con la que habíamos empezado la empresa de cero, fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro, y así como fui a parar a Venezuela. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, pues no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. A partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, y lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre, el león se presenta para mandar y mata a la cría. Y es lo que hacen. Son los preferidos de Mauricio Macri, son lo mismo. Cada uno de ellos es igual. Veamos a Macri con uno de los hombres que más le agrada de ese mundo de CEOs, Marcos Galperín. Ahí está Mauricio Macri con uno de sus preferidos. ¿Lo tenemos hablando de él? Sí, adelante. A este momento tan importante para esta familia que es Mercado Libre. Yo quiero destacar este ejemplo de Marcos, sus socios, su equipo. Así que felicitaciones Mercado Libre y espero que sea una inspiración para tantos jóvenes que hoy están pensando cómo poner en marcha una idea que ayude y contribuya a esa Argentina que todos soñamos. Macri los prefiere porque si él quiso pasar con el correo en 70.000 millones de pesos a la población, Marcos Galperín tenía un problema que le planteaba Abad cuando Abad dirigía la AFIP. Y vaya uno a saber si no fue esto lo que le costó la cabeza a Abad. Abad le reclamaba a Marcos Galperín 500 millones de pesos de impuestos. Discutieron y Macri laudó a favor de quién. ¿A favor de quién lo iba a hacer? ¿Y quién es ese quién que favorece Macri? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Qué piensa del trabajo y del trabajador este hombre del neoliberalismo? Muchas veces me hacen preguntas de emprendedurismo, de vida, etcétera. Yo les diría, si realmente están, su prioridad número uno de su trabajo en Mercado Libre es el sueldo y les molesta que el aumento fue del 5% versus el 6 o el 8%, probablemente, o te diría, seguramente Mercado Libre no es el lugar para ustedes. ¿Okay? Acá queremos gente que esté trabajando porque le fascina lo que hace, le encantan los desafíos, las posibilidades de crecer, entiende que estamos construyendo una empresa única que hasta ahora no sucedió nunca en América. Si quieren más del 5%, este no es el lugar de ustedes, están afuera de todo proyecto. Así se manejan, así son gente fuerte que tienen mucho manejo porque los que regulan lo hacen para ellos. Si tienen una dificultad, si tienen 500 millones de pesos en discusión con la AFIP, que se vaya el de la AFIP y que se quede el hombre que en el mundo empresario, en la mente de Macri, es excelente si se trata de quitarle al Estado lo que le corresponde al Estado, entendiendo por el Estado lo que somos todos nosotros. Todos nosotros somos también Telam en estos días. La gente de Telam hizo una movida en todo el país. Fue muy emocionante, lo es cada día de lucha de nuestros colegas, de nuestros compañeros. En cada lugar de la República Argentina se reprodujeron las fotos de la pelea de los empleados de Telam para que vuelvan los 357 compañeros que han sido despedidos. Y me parece que esta lucha tendrá que dar frutos, que hay algún indicio de que efectivamente la gente de Telam podrá volver a su trabajo. A veces tendrán que dar marcha atrás. Las asignaciones familiares, estén ustedes atentos, pueden marcar un derrotero hacia atrás
del gobierno nacional, porque no se lo aceptan ni los propios diputados del resto del país. Afectar a 570.000 chicos para favorecer a los pocos miles que se tienen todas las fortunas en el campo de la Argentina es algo que no se puede tolerar, y que hay gente hasta del propio gobierno que ya no está dispuesta a permitir que suceda. Y esto es lo que ocurre con la gente de Telam. Nosotros vamos a mostrarles a ustedes el spot magnífico que hicieron de por qué no se animan a dar la cara. Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria. Una gran mayoría no tenía antecedentes periodísticos ni una preparación para ocupar la posición. Como siempre en estas cuestiones, los lobos se disfrazan de corderos. Un núcleo muy importante prefirió mantener sus posiciones ideológicas. Los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Que la agencia Telam era en un determinado momento una agencia volcada específicamente a la propaganda y operaciones políticas. Los delincuentes se esconden mandando falsas noticias. No a los despidos en Telam. Este fin de semana se puede estar junto a los compañeros de Telam. Este sábado, desde las 2 de la tarde, muchos músicos, amigos, gente muy conocida y muy valiosa, pidiendo la reincorporación ya de los despedidos. Músicos por Telam, este sábado a las 2 de la tarde en Belgrano y Defensa. Vamos a ir despidiéndonos con lo que pasó ayer con la película El Camino de Santiago. Fue todo de película. Una película de terror primero, estaba transmitiendo Gustavo Silvestre. Esto determinó que cuanto sucedió allí solamente fuese visto y transmitido al país una vez más, como en tantas ocasiones, por C5N. Aparecieron forajidos, infiltrados, gente que agredió las instalaciones y las personas que estaban cerca de estos lugares donde provocaron los destrozos en el ND Ateneo, el lugar donde se iba a presentar la película de Tristán Bauer. Un ataque desalmado que promovió que además la cobertura de Gustavo Silvestre tuviese que extenderse con el doctor Darío Villarruel hacia estudios, porque simultáneamente anunciaron que había una bomba en C5N, todo para que no se transmitiese lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el teatro. Todo tiene que ver con este tiempo de enorme violencia, siempre disparado por los sectores de la derecha, por los sectores vinculados al gobierno. Muchos piensan que una vez más se trata de aquellos infiltrados que se metían a nombre del Ministerio de Seguridad para provocar desmanes en los momentos en los cuales la gente se reunía, por ejemplo, en la Plaza de Mayo. Después de la amenaza de bomba, allí están en nuestros estudios de C5N, revisando, buscando lo que íntimamente sospechábamos que no existía. Hubo mucho coraje finalmente también de quienes se quedaron y de los invitados, Germanos, Plaini, que habían sido parte del programa que se estaba realizando en ese momento. Dijeron, aquí nos quedamos, como un desafío a tanta violencia y a tanta locura. Después vimos la película de Tristán Bauer y notables colaboradores en edición, fotografía, sonido. Cada uno de los rubros que hacen al cine marcan que esta película, tan dolorosa para nosotros, seguramente ganará festivales, dará vuelta al mundo y le permitirá a los mapuches que conozcan su historia, la devastación que sufrieron, una devastación que tiene que ver con aquella campaña del desierto que les robó las tierras, para dárselas a veces hasta a figuras internacionales como Benetton, que aparece en la película, dueño de casi 1 millón de hectáreas, 44 veces la ciudad de Buenos Aires, como se dice en la película, con la extraordinaria voz de Darío Grandinetti. La película es maravillosa, pero duele tanto que cuesta manejarse en esos términos para mencionar el estremecedor paisaje de la Patagonia, el poder ver cómo es el río Chubut y su relación con la ruta, el poder ver cuál es la historia de Maldonado en los tiempos próximos a su muerte, conocer la lucha de los mapuches, acercarnos a esa topografía que a veces parece hostil, pero que en el fondo tiene una inclaudicable belleza. Se llama tierra, y tierra es lo que quieren los mapuches, ni siquiera cemento, tierra, porque hace a su cultura, y esto
es lo que defienden. Una película inolvidable. Hagan todo lo posible por verla. Y queremos despedirnos reflexionando como siempre sobre el estado de la justicia. Anoche en General Roca, por el asesinato de un joven Daniel Solano. Daniel Solano era un muchacho de 20 años que fue a trabajar al sur, que fue a buscar en las zafras de las recogidas de frutas una posibilidad mejor para su vida. Empezó a trabajar en Expo Fruit en los tiempos en los que era vicepresidente Fernando Orís de Roa. Fernando Orís de Roa es descendiente, lo dice la película, de quienes arrasaron en la campaña del desierto. Su bisabuelo era parte de aquel atropello justamente contra quienes siguen pagando sus derechos demasiado gravemente con la muerte de algunos de ellos. Lo que quiero hacerle reflexionar, 7 uniformados con perpetua, los policías fueron acusados por el homicidio del trabajador Golondrina, aunque su cuerpo nunca apareció. Pero mire esto, lo más importante que quería compartir con ustedes para reflexionar sobre la justicia. Los 7 condenados a perpetua van a gozar de libertad hasta que la sentencia quede firme. Aquí está una narración de lo que había sucedido. Pero la otra, una sola línea, es lo que marca la injusticia de quienes que viven, aquellos que están sufriendo cárcel, prisioneros políticos, presos políticos en la República Argentina, como Milagro Sala, que está un poco mejor, como Carlos Kirchner, que es un hombre increíble, insólitamente preso desde noviembre, diciembre del año 2017, 1 año y medio preso. Y todos los que mencionamos cada día, Esteche, Devido, y los etcétera que llegan, las compañeras de Milagro Sala que están en Alto Comedero, hasta casi 30 presos políticos. Están presos sin condena firme. Con condena a prisión perpetua 7 homicidas, policías están en libertad, porque hasta que no haya sentencia firme, no tienen que estar presos. Esa es la ley para 7 homicidas, esa es la ley para los prisioneros políticos en la República Argentina. Muchas gracias, la seguimos mañana.